Luis era muy encantador, muy encantador. Tenía mucha labia, era coqueto, era divertido, siempre estaba sonriendo y tenía una confianza en sí mismo tremenda. Entonces fue muy fácil sentirme atraída por él. Era atento al momento de escuchar y era muy tierno. Y en público pues también se empeñaba por estar bien con mis amigos y todo. Y luego empezaron los celos y era 80% lindo y 20% celoso. Y cuando era celoso era manipulador y era muy insistente. O sea, no había manera de quitarle de su cabeza como el que bloqueara a una persona. Era a fuerzas lo que él quería. La personalidad de mi expareja pues siempre fue el cae bien de la banda, ¿no? O sea, salíamos y a todo el mundo le caía bien y hacía reír a todos y era muy cariñoso en público y siempre se la pasaba pues muy atento conmigo y mis amigos me comentaban así como que ay, qué lindo se llevan. Y así en público, en Facebook, me dejaba mensajes, subía fotos conmigo. Entonces eran cambios como que de un extremo a otro, ¿no? De ser el niño bueno, el niño lindo, niño atento, a ser pues el tipo que yo desconocía, que era muy violento y muy celoso. Tenía una forma de celarme que nunca me había pasado. Se desesperaba mucho, se empezaba como que a alborotar el cabello, azotaba las manos, ¿no? Tiraba mis cosas. Cuando empezamos a ser novios, íbamos en tercero de secundaria. Primero pues era una relación como pues inocente, ¿no? Como de niños, porque éramos niños. Fuimos creciendo, fue cambiando, porque él comenzó a ser muy celoso, comenzó a ser también muy posesivo, como que se molestaba cada que yo tenía un cambio, así fuera de look, así fuera de interés. Él se enojaba mucho si yo no era como la misma siempre. Creo que poco a poco la relación comenzó a ser violenta, más que nada psicológicamente. Nunca me pegó, pero sí ejercía violencia psicológica contra mí. Pues primero me engañó muchísimas veces y cada vez que yo me daba cuenta y le reclamaba o le pedía explicaciones, él lo único que hacía era hacerme gaslighting y terminaba yo pidiéndole disculpas porque según él yo era muy celosa y era súper tóxica y siempre me hacía creer que lo que yo veía o lo que ya sabía era mentira y solo me lo inventaba yo. Yo conocí a Luis en el 2018 porque teníamos unas materias juntos. Bueno, teníamos una materia juntos, a pesar de que éramos de carreras distintas ahí en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Pues teníamos ciertas materias de tronco común. Fue como en marzo cuando empezó la relación. Empezamos a salir y luego ya formalizamos como el noviazgo. Uno siempre espera que si las cosas son lindas, vayan a ser lindas. O que si una persona es violenta, todo el tiempo sea violenta. Pero la verdad es que no es así. Pues cuando explotó todo, cuando empezó con los insultos, ahí sí ya era amenazante. Era muy amenazante, daba mucho miedo. Y creo que también como esta confianza que tenía en sí mismo, era muy fácil creerle cuando te decía que iba a difundir tus fotos, por ejemplo. Si había salido con chicos o algo por el estilo, pues entonces me decía,
no, es que eres una zorra, eres una fresida, eres una puta, eres una fácil, yo porque quisiera tener lo que cualquiera podría tener. Pues él trabajaba en el mismo lugar que yo y yo era su superior. Entonces él todo el tiempo se tenía que reportar conmigo y así comenzó el acercamiento. Y diario me mandaba mensajes y ya de repente pues él veía que yo salía súper tarde y era así de, ¿sigues ahí? ¿Cómo estás? ¿A qué hora terminas? Y me buscaba muchísimo. Y yo realmente en ese trabajo no tenía vida social porque pues era desde la mañana hasta la madrugada, ¿no? Prácticamente era todo el día. Y me invitaba a salir, pero para mí era imposible. En ese momento yo estaba en un trabajo que requería muchísimo esfuerzo y no tenía ni siquiera días de descanso. Y me decía, pues no importa, yo te espero en la madrugada, paso por ti, y aunque sea lo que platiquemos de aquí a tu casa, ¿no? Y sí, o sea, se portaba muy bien, llegaba por mí, me llevaba algo de cenar, se quedaba fuera de mi casa platicando. Y así empezamos. Y comenzamos el noviazgo cuando yo renuncio a este lugar porque pues ya estaba saturada de eso. Tuve varias crisis de ansiedad en este trabajo y al final terminé hasta hospitalizada, entonces decido dejarlo, pero me deprime muchísimo porque terminó muy mal la relación. O sea, mis jefas se enojaron, me dijeron malagradecida y yo caigo en depresión y es él cuando empieza así a meterse de lleno a mi vida. Está todo el día en mi casa porque yo no, ahora sí ya no trabajo y él tenía horarios como muy flexibles porque es fotógrafo y pues, se movía a su ritmo. Entonces, estaba todo el día en mi casa y pues cuidándome, ¿no? Que me sintiera bien. Y de repente pues empezaba como que a desaparecer, ¿no? O sea, algunos días estaba todo el tiempo en mi casa y otros días ni siquiera un mensaje. Y así empezamos pues como que los primeros problemas, ¿no? Las primeras señales. A mí me parecía que mucho de guardar su imagen o de preservar su imagen venía desde que la gente pensara que él era incapaz de lastimarme o de insultarme. Entonces, si yo en algún momento quisiera denunciarlo, que al final sí lo hice, o quisiera hablar de lo que estaba sucediendo, pues la gente lo creyera incapaz, o sea, pensara que yo estaba mintiendo. Luego empezó a hacer que yo cortara mis círculos de amistades. Con una amiga, que era mi amiga desde la secundaria, empezó a decirle a ella que yo era súper celosa y que no lo dejaba hablar con nadie y que siempre estaba como reclamándole cosas. Y a mí me decía que esa amiga siempre lo invitaba a salir y siempre quería ligar con ella y así. En ese momento pienso que el feminismo todavía no estaba en su pico y no todas teníamos como esta idea de no pelear entre mujeres y menos por un hombre. Entonces ella y yo nos distanciamos y con mis demás amigas no me dejaba pasar tiempo sola con ellas. Si yo le decía como, oye, hoy no te voy a ver en la tarde porque tengo que ir a ver a mis amigas porque ya quedamos, él decía, ok, pero te voy a dejar. Y en ese irme a dejar se quedaba todo el rato. O sea, yo no tenía cómo decirle, por favor, ya vete, porque él se quedaba. O sea, no sé, llegaba, me sentaba y yo esperaba que se fuera y él se instalaba ahí a quedarse toda la plática. Entonces, pues obviamente yo no podía compartirles nada de lo que estaba sintiendo, nada de lo que estaba viviendo y ellas tampoco a mí. Yo pensaba ciertas cosas y decía como esto no está bien, pero de tanto que él me decía, no, es que las cosas deben de ser de esta manera y esto es por el bien de la relación, yo ya no confiaba en mí misma. O sea, yo ya no confiaba en cómo lo estaba percibiendo, yo no confiaba en mí misma para poderme decir, esto está mal. Pues Luis traía mucho este discurso de, si tú no hubieras hecho esto, entonces yo no hubiera reaccionado así. O no hubiera sido necesario que yo tomara esta medida o que bloquearas a tal persona.
O sea, como que todo lo que pasaba era mi culpa. Que si yo había contestado mal un mensaje, entonces eso ya meritaba que él revisara mis mensajes. Que si yo me tardaba tantito en contestarle, entonces ya seguramente estaba siendo infiel y por lo tanto él tenía que preguntar como ciertas cosas. Casi siempre, y ese es un patrón de conducta muy claro, son personas encantadoras. Los agresores realmente son gente que con las otras personas que no son pues sus víctimas son muy encantadoras, ¿no? Tienen como mucho el poner esta otra cara que le decimos justo como el charming, ¿no? El encanto con alguien más, que no es gente como que está, no sé, abstraída, que no habla con nadie, que están fuera de la sociedad, por decirlo de alguna manera. No, en realidad es gente que está muy en contacto, ¿no?, con la sociedad. El gaslighting tiene que ver mucho cuando una persona dentro de la relación de pareja manipula a la otra persona o hace creer a la otra persona que lo que está diciendo, lo que está viendo, lo que está viviendo es falso, que es mentira. Y entonces es una forma de manipular la realidad para tomar provecho de eso o a conveniencia de la otra persona. Las señales a las que podemos estar muy atentas cuando estamos en una relación de pareja es sobre todo cuando empezamos a sentirnos de alguna manera incómodas. A veces es muy difícil y eso es como algo muy importante a tomar en cuenta, a saber cuando hablamos de violencia de pareja, es que hay un factor esencial que es el vínculo emotivo que se crea en una relación de pareja con la otra persona. Suele ocurrir que cuando se está viviendo violencia en una pareja, la parte agresora comienza a aislar a la otra persona. Entonces es importante preguntarnos si tenemos contacto con más personas que no sean solamente nuestra pareja, si seguimos manteniendo otras relaciones y si es que de alguna manera nos estamos aislando porque nos sentimos limitadas o limitados por la otra persona, ¿no?, por nuestra pareja. Por eso mencionamos la importancia de construir nuestras vidas no en torno a una sola relación, porque eso en algún momento nos puede poner en peligro. Y sabemos que socialmente es importante que tengamos una pareja y que seamos dedicadas al hogar, que tengamos toda nuestra vida volcada solo en nuestra relación sexoafectiva, todo hacia un mismo espacio. Pero desde Liberas consideramos que necesitamos explorar todo lo que podemos ser. Podemos ser amiga, hermana, mamá, trabajadora, tía, como no solamente somos pareja de alguien, también tenemos sueños e ilusiones propias, metas que podemos enfocarnos en cumplir. Y así fue disminuyendo, los días malos empezaron a ser más que los días buenos. Al principio yo pensaba que eran solo insultos y que solo iba a quedar en eso, ¿no? Y decía, pues, son palabras, o sea, me hacen sentir mal, me hacen sentir triste y tampoco entendía por qué estaba pasando eso, porque una persona que supuestamente te ama te está insultando. Pero pues conforme iba escalando la violencia fue cuando me di cuenta que no quedaba solo en insultos, sino que ya tenía como la muestra de que él era capaz de empujarme, era capaz de tropezarme y pues una parte de mí no sabía si sería capaz o no de llegar a los golpes, ¿no? Iniciamos nuestra vida sexual a los 15 años. Yo no me sentía lista, pero pues estábamos en su casa y él insistió y dije, está bien. A partir de ahí, pues siempre que él quería teníamos que tener relaciones, porque si no se enojaba
y cuando se enojaba me dejaba de hablar, o me decía que seguro ya estaba con otras personas y por eso no quería tener relaciones con él. Nunca le gustó usar condón o nunca quiso usar condón conmigo, y cuando se me ocurría comprarlos porque decía, bueno, a lo mejor no tiene dinero o algo así, entonces yo los compraba, me decía cosas horribles. Me decía, una vez me llegó a decir que le daba asco, que seguro ya estaba con otras personas, que por eso quería usar condón, y me sentí muy mal. Por lo menos en 2 ocasiones distintas le encontré videos de nosotros, pero en el que solo salía yo, mientras teníamos relaciones sexuales. Videos que nunca me informó que iba a grabar, videos que nunca me pidió autorización para grabar. Un episodio de violencia sexual que tengo como muy marcado fue... Él estaba, de un momento a otro, empezó como a estar muy obsesionado por el sexo anal y me lo comentaba, pero yo le decía como, ok, pero a mí no me interesa. Y un día lo estábamos haciendo, yo estaba de espaldas, él estaba sobre mí e intentó penetrarme sin mi consentimiento, y yo me moví y le dije que no, le dije en reiteradas ocasiones que no, y él no dejaba de hacerlo. Como pude me zafé y ya fue como él paró y solo se rió y dijo como estaba jugando, era una broma. Y yo me quedé callada, no dije nada, pero sabía que me había sentido muy mal, sabía que me había sentido insegura, un poco asqueada, pero no sabía que fue un intento de violación, porque no sabía que tu novio también te puede violar. Pues se ponía súper agresivo, pero nunca conmigo. Siempre era como que una vez rompió el ventilador de mi casa, rompió unos vasos, y cada vez iba como que subiendo de intensidad, porque pues yo como que cada vez me iba sintiendo más segura de querer dejarlo, y o sea, sí nos separábamos y regresábamos, pero como que cada vez le marcaba más el tiempo de separación o así. Es que ya son un montón de cosas malas, o sea, ¿qué es lo bueno de rescatar de esto? Y él como que sentía que ya estaba perdiendo por completo pues su poder sobre mí, y entonces cada vez se ponía mucho más intenso. Y un día sí le dije, es que ya fue mucho, o sea, ya no puedo. Y estaba súper tomado afuera de mi casa, y agarró su envase de caguama y lo rompió y se cortó ahí así. Empezó a sangrar un montón afuera de mi casa, y pues mi hermana alcanzó a escuchar todo ese escándalo y salió y dijo, no inventes, vamos a limpiar y a meterlo antes de que mi mamá se dé cuenta. Y lo metimos a lavar, recogimos pues los vidrios y lo metí a dormir a mi recámara. Y al día siguiente pues hizo así como si nada, como tú eres la culpable, yo no me quería lastimar, pero tú me obligaste a eso, y si tú me dejas es lo que va a pasar, yo no puedo vivir sin ti. Y entonces ya como que me daba bastante miedo, pero no sé, en ese momento yo todavía sentía que podíamos estar juntos. O sea, estaba muy enamorada de él y estaba muy agradecida con él. Recuerdo muchas veces que estábamos en su casa platicando, y si él se enojaba, se encerraba en su cuarto y yo solo escuchaba cómo empezaba a tirar cosas, a destruir cosas, y pues yo me asustaba mucho porque no sabía qué estaba pasando, no sabía si se estaba haciendo daño, y pasaban horas hasta que me abría la puerta, y cuando por fin abría, su ropero ya estaba destruido, sus manos tenían sangre, se había como lastimado pegándole a la pared, y eso me asustaba muchísimo. Pero sí decía como, no, es que si tú te vas yo me voy a morir, si tú te vas yo no sé qué voy a hacer, si tú te vas yo ya voy a dejar de
de vivir. En una de nuestras peleas, él me pide mi celular para revisarlo, porque pues era algo que hacía comúnmente. Y entonces yo aprovecho y le digo, pues enséñame el tuyo también, porque yo sé que tienes otras cuentas. Y entonces al momento de revisar, pues él muy confiado porque tenía su cuenta abierta, su perfil que usaba comúnmente, pero yo decido cerrar sesión y es cuando me aparecen todos los perfiles posibles en los que se puede abrir sesión. Y ya al ingresar, ya solo algunos de ellos, porque eran varios, pues revisó que sigue a muchas chicas con las que él había tenido contacto estando conmigo y sigue a muchas chicas que lo tenían bloqueado de su otra cuenta, y en los mensajes comparte fotos íntimas con amigos que sí conozco y que sé que son muy cercanos a él, y que estoy completamente segura de que son fotos compartidas sin consentimiento de las chicas. Y eso para mí pues fue muy devastador, porque no solo significaba que seguía engañándome o que seguía intentando engañarme, sino que ya estaba cometiendo un delito. Y se lo expliqué así, ¿no? Ya te perdoné un montón de cosas, me manipulaste, me mentiste, me fuiste infiel, me has estado celando de una manera descarada, pero yo no voy a andar con un delincuente. Dije, tú y yo ya no podemos seguir. Y fue a partir de ahí que tomé todo el valor que me hacía falta, que me hizo falta todos los meses que estuvimos juntos, para ya cerrar esa relación y dejarlo definitivamente. Y aunque él siguió buscándome y me acosaba bastante, estaba todo el tiempo afuera de mi casa, llegaba con el coche y todo el tiempo se esperaba allá afuera. Él sabía dónde yo salía a caminar y a correr con mi hermana y siempre se aparecía en esos parques y me rogaba y me llevaba regalos y se ponía a llorar, pero yo sí ya esta vez tenía la decisión súper firme de que no podía regresar con él, de tanto que él estaba ahí rogándome. Pues hablé con mi familia y les dije, no, yo me tengo que ir de aquí un ratito porque me está alterando bastante y pues sí me agobia mucho que esté aquí, y viajé para la Ciudad de México un par de semanas para alejarme de él y él seguía buscándome. En 2021, una chica que estaba saliendo con él me buscó y me pidió ayuda porque dijo que había encontrado unos videos de ellos dos teniendo relaciones sexuales en como 3 páginas porno diferentes y que no sabía qué hacer, que se sentía muy mal y pues que me buscó porque ya sabía que yo ya había dicho ciertas cosas. Entonces, de nuevo, como que me descolocó, porque yo ya me sentía como muy lejos de él y también porque en alguna parte de mí pensaba que toda la violencia que él había ejercido contra mí se acababa en mí, que no la iba a ejercer contra otra mujer. Y no sé, tal vez lo sentía porque en el fondo sí me sentía culpable, ¿no? De que yo hubiera provocado ciertas violencias. Pero ahí fue cuando me di cuenta que no, que yo no era culpable de nada de lo que él había hecho y que él era violento y que como me lo hizo a mí, se lo hizo a otras chavas. La contacté con una chica que la iba a asesorar para empezar como un proceso legal porque ya había avanzado la ley Olimpia y le pidieron a ella que ella descargara los videos, que ella tomara capturas de pantalla para que ella juntara las pruebas, ¿no? Hacer el trabajo de las autoridades. Entonces ella me pidió ayuda porque se sentía muy mal, porque no quería verlos. Entonces yo le dije que sí y empecé a bajarlos y me empecé a sentir muy mal porque recordé los videos que él me había tomado y también porque no
era la única, la chava, eran como otras 5 mujeres las que estaban en esos videos. Y me empezó a dar muchísima ansiedad pensar que a lo mejor yo estuve en uno de esos videos o estoy, no lo sé. Y pues también me dio ansiedad volverlo a sentir cerca. Existe este gran mito de que la violencia sexual no entra o cómo podría existir violencia sexual dentro de una relación de pareja. Lo que es muy fuerte es saber que un gran porcentaje de la violencia sexual, ¿no? De actos de violencia sexual, se presentan en el ámbito de la pareja. Cualquier acción que implique un contacto sexual, ¿no? O algo que esté relacionado con nuestra sexualidad, es muy importante considerar el consentimiento, ¿no? Como parte fundamental de si se puede o no se puede hacer algo. Y las relaciones de pareja no excluyen esa regla fundamental, ¿no? Creemos justo por lo mismo, por el contexto, por todo lo que las creencias, ¿no? Las tradiciones, que ya cuando tenemos una pareja, entonces significa que aceptamos todo tipo de contacto sexual, que estamos dispuestas o dispuestos a cualquier situación, y eso no es verdad. Yo puedo dar mi consentimiento un día para tener relaciones con alguien y el día siguiente no darlo. Y eso no implica que ame o no a la persona, simplemente que yo estoy o no otorgando mi consentimiento. Y en las relaciones de pareja eso es algo que está totalmente perdido. También es violencia sexual no solamente una violación, aquellos tocamientos con los que no me siento cómoda, que transgreden mis límites, aquel momento en el que yo digo que no y no se me respeta, cuando hay algún tipo de chantaje para que ceda a tener relaciones sexuales o prácticas sexuales con las que no me siento cómoda, también es violencia sexual. Y también nombrarlo desde ahí nos permite saber qué podemos hacer ahora para transformar lo que estamos viviendo. Y después, claro, dejar la relación se vuelve muy difícil, pues por eso, porque existe una conexión emocional, porque tal vez también si hay hijas o hijos de por medio pueden volverse como una forma de manipulación para no irse de la relación, porque también en estos casos surgen muchísimas amenazas, ¿no? Como si te vas, me voy a hacer algo, ¿no? Me mato, como esta frase tan... pues que ya está como muy trillada, pero que es muy común en la violencia de pareja, escuchar que existe esta manipulación hacia las personas que quieren dejar o las mujeres que quieren dejar la relación, que es como si tú te vas, yo me mato, ¿no? O si tú te vas, yo me hago esto. Y evidentemente ese vínculo que existe emocional hace que la otra persona pueda decidir quedarse, ¿no? Por esa gran responsabilidad que puede tomar ante este tipo de manipulaciones y que se convierten también en amenazas, ¿no? Porque es una amenaza, me voy a infringir un daño por algo que tú hagas. Últimamente suele utilizarse el término espiral de la violencia justo para referirnos a la manera en que la violencia puede escalar o avanzar dentro de una relación de pareja. La idea de la espiral ha sido innovadora en tanto el espiral se va haciendo más pequeño cada vez. Tú puedes iniciar una relación donde los primeros meses o incluso las primeras semanas no existe una violencia directa o tus límites no son transgredidos, pero puede llegar un momento en que la primera acción de violencia sea prohibirme ver a cierta persona. Y entonces en ese momento quizá para mí no es algo que represente como wow, la gran violencia, sin embargo es un primer paso. Y entonces en ese sentido quizá la siguiente semana ya no es solamente una amistad, ya es una amistad, ya es la hora de llegada, entonces el espiral se va haciendo más chico y es importante saber que la violencia no va a partir desde el mismo lugar donde empezó, va a seguir aumentando y el lugar donde vamos a estar paradas se va a ir haciendo más angosto. Posteriormente pueden llegar como estos grandes momentos de explosión, que se le conoce como de esa manera, que refiere a un gran conflicto en donde la violencia es mucho más evidente y después llegar como otra vez al periodo de calma y de reajuste de la relación y de volver a empezar. Sin embargo, como les decía, como no podemos volver a empezar porque el punto de partida ya no es el mismo, ya hay un avance en esa espiral hacia irnos como controlando y hacia tener menos espacio de movilidad. Posteriormente, esa violencia puede seguir
escalando hasta lo que les comentaba hace rato, la violencia feminicida, que es la muestra máxima de violencia hacia las mujeres, que mayoritariamente quien ejerce violencia feminicida son personas conocidas por las propias víctimas. A veces la violencia puede no haberse presentado y en una sola ocasión ser letal. Entonces también eso es muy importante mencionarlo porque a veces pensamos como, ay, bueno, no es tanto, y entonces puedo dejar pasar más tiempo porque todavía no estoy en un punto crítico. Sin embargo, es importante que tengamos mucha sensatez y muchas herramientas y una red de apoyo fortalecida para que ese primer momento de violencia no transgreda a una violencia letal que pueda terminar con nuestras vidas. Fueron más escalonadas sus visitas y sus mensajes, pero nunca dejó de insistir. Hasta el día que pasó lo de la agresión, él se entera que yo estaba sola porque era Semana Santa y mi hermana había compartido que estaba en el pueblo de mi abuelo con mi mamá y yo no estaba. O sea, él ve en las fotos que yo no estoy ahí y sabe que estoy sola en mi casa y acude una primera vez. Y me dice, ya, por favor, ábreme, vamos a platicar, quiero estar contigo. Pero yo estaba así arreglada porque pues me había quedado de ver con mis amigos. Y me decía, ¿a dónde vas? Voy contigo. Y yo, no, pues no quiero, ¿no? Ya tengo plan. Te vas a ir a ver a un hombre, ¿verdad? Te vas a ir con alguien más. Sí, ya sé andar de puta. Y, o sea, empecé así como que ya con otro tono. Y le dije, ay, no, lárgate de mi casa, o sea, no quiero que estés aquí. Y se va, pero en la noche él regresa. Y regresa así todo afectado, con los ojos llorosos y así de, ábreme por favor. Y es la última vez que vamos a hablar. Después de una larga plática, pues es cuando me dice, ¿estás segura de que ya puedes estar sin mí? Y yo, sí. ¿Estás segura que ya puedes salir con alguien más? Porque ese era su problema. Él pensaba que yo ya estaba saliendo con alguien más. Y yo le dije, pues sí, sin bronca. Pero, o sea, como que para mí fue así de, pues sí, ya déjame, ¿no? Y es cuando él se lanza sobre mí, estamos así de frente, se lanza sobre mí y me empieza a presionar el cuello con las dos manos. Y pues no puedo describir, o sea, no sabes qué pasa por tu cabeza en ese momento. Lo único en lo que yo trato de concentrarme es en seguir respirando y con el poco aire que logro ingresar, pues le pido perdón. Le digo, perdóname, sí vamos a hablar. Y es cuando él me suelta, pero sigue él encima de mí y solo se aleja. Y me dice, ¿de verdad? ¿Verdad que sí lo vamos a arreglar? Y yo así como que reaccionando, tratando de respirar. Y pues estaba en completo shock. O sea, nunca me hubiera esperado algo así y no sabía qué hacer. Y le dije, sí, vamos a regresar. Dije, pero por favor ahorita vete de mi casa, ¿no? Y se queda pensando y me dice, no. Ya sé lo que tú vas a hacer. Tú me vas a denunciar. Tú ahorita publicas un tweet y me vas a arruinar la vida. Vas a decir que soy un potencial feminicida y no. Y me dice, pues ¿sabes qué? Si ya esto ya valió madres y si de todas formas me voy a ir a la cárcel, mejor termino lo que empecé. Y me vuelve a tomar del cuello y pues ejerce mucha presión y yo incluso ya empiezo a sentir que mi voz empieza a cambiar porque ya no entra el aire bien. Y le digo, por favor, no te voy a denunciar. Y yo estaba así llorando y tratando de respirar. Y le dije, te lo juro por mi mamá y por mi hermana, no te voy a denunciar. Y él me suelta. Me acuerdo mucho que la vez que me aventó sobre la cama, sí pensé que si ya no salgo de aquí, ¿no? Que si se convierte en una de esas historias, ¿no? De que ves en la prensa al día siguiente. Y entonces creo que se sentía un poco como estirar la liga para irme dando cuenta que no estaba en mi cabeza esto, sino que realmente él era capaz de hacerme daño.
pude salir de esa relación cuando entré a la facultad porque mi círculo cambió completamente y mi rutina cambió muchísimo, entonces yo ya no tenía tiempo para verlo. Genuinamente creo que el cambiar completamente de rutina, el cambiar completamente de círculos de amigos, cambiar completamente de intereses o redescubrir esos intereses que sí tenía, como la escuela. A mí me gustaba mucho estudiar y estos nuevos amigos no conocían mi historia con él, entonces yo no se las conté porque me daba vergüenza y sentía que ellos me veían de otra manera. Ellos no me veían como mis compañeros de prepa, como una tonta, o no solo por regresar con él, sino también porque no iba bien en la escuela. Entonces sentí que tuve la oportunidad de reinventarme y creo que mis nuevos amigos me impulsaron mucho a hacer cosas que yo no sabía que podía. Este proceso para mí ha sido sumamente complicado. A pesar de que ya casi se cumplen 2 años, todavía genera muchas secuelas en mí. Sí es todo un desgaste, y sobre todo porque yo sí me animo a hacer las 2 denuncias. La hago por la vía legal ante la fiscalía y la hago en redes sociales. Yo decido buscar una colectiva feminista de allá de Yucatán. Es mi primer contacto y sacamos una denuncia a través de esta página, pues diciendo lo que este tipo hizo. Y en esa primera publicación salieron muchísimos comentarios de otras mujeres que habían sido víctimas de él. Pero incluso me buscaron otras mujeres para contarme sus historias con él, porque no lo habían procesado ni platicado con nadie y ya sintieron que tenían a una aliada, ¿no? Y pues una chica lo acusa de violación, otra chica también lo acusa de intento de feminicidio porque a ella la aventó al paso de un camión. Entonces, y otras chavas aseguran que él droga a las chicas para tomarles fotos o para abusar de ellas. Entonces, son muchísimas cosas de las que yo no me había dado cuenta y que a raíz de esta denuncia, pues me entero, pero que aparte sí me doy cuenta que estuvo bien que lo hiciera al final porque mucha gente se enteró de quién es él y otras chicas se animaron a platicar. Y pues él al final pues creo que no ha sentido ni la más mínima culpa porque sigue como si nada, pero han salido más denuncias. A lo largo de estos ya casi 2 años se han publicado al menos 3 denuncias más vía redes sociales, donde lo acusan de ser un manipulador, un narcisista psicópata, de ser un violador y de meterse con una alumna varios años más chica que él. Sí tiene que reparar el daño, o sea, no solo me lastimó a mí, ¿no? Mi familia fue muy afectada por todo lo que hizo y pues mi mamá y mi hermana sí necesitan acompañamiento también, que no hemos podido darles porque pues no nos ha alcanzado así económicamente, ¿no? Yo tuve que contratar un abogado privado porque los que me acompañaron de la Secretaría de Mujeres no me ayudaron en absoluto, al contrario, llevaron todo para que mi carpeta fuera mal clasificada. Y me ha costado mucho pelear la tentativa de feminicidio porque desde el principio lo querían considerar violencia familiar. Y yo me negué y pues presioné bastante para que se clasificara el delito como tentativa y hasta hace muy poquito lo logramos, pero ya con el abogado privado. Y pues él se amparó contra esta vinculación a proceso y ha llevado todo el proceso en libertad y no ha tenido ningún tipo de sanción. A mí me tomó 1 año darme cuenta de toda esta situación y de poderlo nombrar como tal, porque creo que una cosa es primero identificar que estás viviendo la violencia y luego atreverte a nombrarlo, porque creo que también hay una parte de ti que dice no quiero nombrarme como víctima de violencia, no quiero nombrarme como alguien que cayó en estas cosas y sobre todo me acuerdo que
Para mí fue un poco duro cuando le contaba a mis amistades cercanas que me conocían desde hace años, porque me decían, yo nunca me hubiera imaginado que hubieras estado en una situación así. Entonces creo que también había una parte de vergüenza de decir, me permití, por decirlo de alguna manera, estar en una situación así. Yo todavía tenía muy metido en mi cabeza pensar que había sido solo conmigo, que la violencia que había ejercido había sido solamente conmigo, por una u otra razón. Si yo había tenido culpa en el asunto, porque yo tenía como muy en mi cabeza metido su discurso de fue tu culpa, ¿no? Yo ya sabía que había ejercido violencia, pero una parte de mí pensaba que había sido parcialmente mi culpa todavía. Hasta marzo, que me contactó pues la chica con la que estuvo después de mí. Y en ese momento ella me pide que si podemos hablar. Yo le dije que sí. Y cuando empezamos a hablar, ella me empieza a contar todo lo que él le ha hecho. Y Luis le hizo exactamente lo mismo, o casi lo mismo, con algunas cosas peores que a mí. Y ese fue el momento en el que dije, no es posible que Luis siga allá afuera y siga ejerciendo violencia contra más chicas. No fue solo conmigo y no va a ser solo conmigo. Y si yo ahorita estoy en un momento más emocionalmente estable donde puedo hacer esta denuncia, quiero hacerla porque quiero cuando menos sentar un precedente. Cuando la gente me pregunta, y bueno, ¿y qué buscas con la denuncia, no? ¿Por qué te sigues desgastando? ¿Por qué no lo sueltas y ya lo dejas así? Pues digo que es justo eso. Se supone que la parte de la justicia, pues es la no repetición. Yo sé que no se va a repetir conmigo. Lo sé porque no le voy a dar chance de volver a acercarse y sé que él no tiene el valor de volver a acercarse. Pero quisiera que otras chicas no pasaran por eso, que él reciba algún tipo de sanción que lo lleve a dejar de tener estos comportamientos. Yo creo que es fundamental que dejen de decirles tontas, que dejen de decirles, amiga, date cuenta, que dejen de juzgarlas, porque no somos tontas y nos damos perfectamente cuenta de la violencia. Pero es un círculo y es muy difícil salir, de verdad es muy difícil. Y entre más la juzgas, entre más la regañas, más les quitas las ganas de hablar y más cierras sus posibilidades de salir. Es que no sé si podríamos hablar de un momento determinante, sino son una serie de momentos determinantes. Yo lo viví como una serie de momentos y como un proceso completo, pero sé que ese proceso no se hubiera dado si no hubiera sido por una amiga en específico. Creo que de las cosas que más agradezco es justamente que Mari nunca se haya alejado, a pesar de que era constantemente contarle. Entonces, en ese sentido, creo que de las peores cosas que pueden pasar es que alguien a quien tú le andas confiando, quien le estás constantemente contando, pues se aleje de ti. Algo que sí se me hace muy claro es nunca, nunca, nunca culpar a la víctima. Eso sí se me hace algo vital, pero es más complejo que simplemente decir date cuenta, ¿no? Creo que a veces toca dar empujoncitos como para que la persona solita se vaya dando cuenta y vaya aceptándolo, porque lo que sí me parece un hecho es hasta que una no esté lista para aceptarlo y para salir de ahí, no va a pasar. Él siempre me decía que yo era súper difícil de querer, que era casi imposible que alguien además de él me quisiera. Y cuando me decían, como es que eres una tonta, es que ¿por qué sigues con él? Es que yo ya hablé contigo, yo ya no voy a hablar contigo de ese tema. Yo me sentía sola y yo ya no quería contar nada, porque yo sabía que no lo estaba haciendo bien y yo sabía que tenía que salir de ahí, pero no sabía cómo.
Y me parecía muy duro ver cómo se desesperaban conmigo, aunque yo sé que tienen derecho y tienen derecho a, pues no sé si a enojarse, pero sí a sentirse frustrados, frustradas, frustrades de que sus amigues, sus familiares no puedan salir de una relación violenta. Pero yo creo que el escucharles sin juzgarlas, sin juzgarnos, el darnos palabras de aliento de yo sé que es duro, pero tú eres muy lista, tú eres muy inteligente, tú eres muy capaz, nos podrían ayudar más que es que yo ya hablé contigo y eres una tonta. Y como en toda la violencia, pues el que no se denuncie o el que no sea tan fácil hablar de este tipo de violencias, también tiene mucho que ver con que observamos todos los días cómo en la sociedad pues se sigue culpabilizando a las víctimas, ¿no? Se sigue señalando a la persona que denuncia, se sigue dudando de esas personas, ¿no? Que se atreven a hablar, que atreven a compartir algo y no se pone en el centro a la persona agresora, que al final es la única persona responsable, ¿no? De la violencia. Eso es muy importante remarcarlo. En una situación de violencia, la única persona responsable es quien comete esa violencia. En ningún momento es la persona víctima quien es responsable de esto. En las relaciones de pareja, sobre todo, es muy difícil también que las sobrevivientes hablen si no tienen espacios seguros en donde sepan que se puede hablar abiertamente de qué es lo que está ocurriendo en su vida sin que vaya a haber un juicio de por medio. La recomendación siempre es no llegar desde un lugar impulsivo o invasivo o creyendo que vamos a poder salvar a la otra persona de esa situación en la que se encuentra, porque no sabemos en qué momento está esa persona. Si la persona no nos está pidiendo ayuda, no nos está pidiendo auxilio, entonces lo más recomendable es no llegar y decirle como, oye, ya me di cuenta que estás viviendo esto, tienes que hacer algo. Eso es muy importante, ¿no? El tienes que hacer algo puede crear un efecto totalmente contrario en la persona que está viviendo la violencia. Puede ser que ya no quiera compartir, que se sienta expuesta, ¿no? Que venga una culpabilidad o vergüenza incluso, y entonces que venga más bien un rechazo. Por eso es importante que las personas que estamos alrededor de una persona que está atravesando una situación de violencia, acompañemos con una mirada amplia de la situación y teniendo en cuenta el contexto que puede estar atravesando cada persona. Para quienes hoy están atravesando un proceso de violencia, es importante decirles que reconocer que vivimos violencia no es un proceso fácil y requiere de mucho valor. Tú eres la persona experta en tu vida y estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas y redes de apoyo con las que cuentas hoy. La situación que estás atravesando no te define y no es permanente. ...25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Si necesitas ayuda, marca al 911 en la Ciudad de México al *765 o acércate a los Centros de Justicia para las Mujeres.